Buenos días, vamos a comenzar la sesión. Vamos a ver la parte de boletines y voy a hacerlo con un ejemplo que es el boletín de España, ya que todos los boletines funcionan igual, todos tienen el mismo funcionamiento y se ejecutan igual, así que vamos a hacerlo con el de España para que podamos ver un ejemplo. El boletín de España está siempre disponible entre las 10:30 a 11. Y nos saldrían aquí el calendario con el boletín de forma diaria, ya que el boletín español está disponible todos los días. Entonces lo podéis utilizar de forma diaria o podéis utilizar también lo que tenemos aquí, que es un acumulado semanal, el cual, si lo activáis, lo podéis ver todos los viernes y es un acumulado donde podéis verlo de toda la semana. Entonces, os saldría en rojo si no está procesado. Y una vez que pinchéis en uno y lo activéis, como este del 17 de junio, se os pondría en amarillo ya que está activado. Y aquí arriba podréis ver la leyenda del boletín activo de esta semana que tenemos activada. Entonces, una vez que hayáis terminado con el boletín, se le daría aquí arriba a cerrar. Lo que siempre recomendamos es que cuando acabéis con un boletín lo cerréis, porque no se pueden tener muchos boletines abiertos a la vez. Entonces, una vez que lo cerréis, se os pondrá en verde, que sería cerrado completo. Entonces, vamos a ir aquí arriba, a ir según están aquí las pestañas para ir viendo cada punto. En incidencias, hay una serie de filtros, pero la cual no recomendamos que los utilicéis para que os salga toda la información y no perdáis información de ningún tipo. Entonces, las incidencias son los actos publicados que afectan a vuestros expedientes. Entonces, se le daría aquí abajo a buscar para que me salga el listado. Le doy así. Y entonces este es el listado que saldría. Aquí tenemos una incidencia que es el acto 80 de concesión. Y entonces aquí abajo te vendría la información, las clases, la denominación propia y te sale este acto. Entonces una vez que lo cierre, aquí le di a que no, y entonces una vez que me salga esto puedo ir a la pestaña de expedientes, ya que en expedientes me voy aquí a expedientes, si le doy al listado, se puede ver que te genera y el acto que ha creado a este expediente en concreto te saldría aquí. Entonces, si tuviéramos más incidencias, saldría aquí el listado entero de los expedientes con las incidencias. Entonces, al pincharle en el expediente, si me voy a la pestaña de actos, me saldría aquí, como veis, el acto de concesión que acaba de salir y nos acaba de aparecer. Entonces se quedaría ya aquí en el expediente guardado. También para el boletín español también está disponible aquí en actos. Si vais aquí abajo a documentos, se podría ver este PDF que es la hoja oficial donde sale el acto, que en el boletín de España se podría ver, que es esta página que nos sale. Os voy a volver a los boletines. Si esta incidencia se quisiera mandar por carta a nuestro cliente aquí arriba en cartas, si lo selecciono, habría que tener creado en cartas los ejemplos, porque, por ejemplo, esta carta, aquí está la solicitud de registro, tendríamos que crear la solicitud de concesión. Entonces, si vamos a mandar una carta a un cliente dándole la solicitud de concesión, habría que crear primero las cartas. Aquí en el apartado de cartas, habría que crear y habría que dar de alta una carta por cada expediente, para así cada acto que salga que tenga su propia carta. Y una vez estén creadas, habría que dar aquí a nuevo. En este caso es el acto 80 de concesión. Lo seleccionamos y entonces aquí abajo habría que seleccionar el texto. Si ya hubiéramos generado el texto
de carta de concesión se selecciona, se guarda y ya desde aquí podríamos mandar este acto con la carta, se adjuntaría el acto de concesión a la carta y se podría mandar al cliente. Si tenéis dudas podéis ir poniéndolas por el chat y una vez se acabe el tema y hayamos visto todo, iré contestando al final las preguntas una a una. Que las podéis ir poniendo al final mejor las preguntas para que no se pierdan entre tanta conversación. Entonces, para generar las cartas habría que dar el tic aquí en exportar automáticamente a los textos. Entonces, una vez que se dé a buscar y nos salga otra vez la incidencia de concesión, al cerrar nos saldría automáticamente la carta con el texto y habría ya que enviarla al cliente. Venga, sí, de maravilla. Entonces vamos a ir a la parte a la siguiente apartado, que es de parecidos e identidades. Porque he explicado ahora lo de hacer las cartas con con el acto, pero eso como no lo usamos, pues no lo usamos. Por favor, los asistentes que estén hablando, que tengan un micro abierto, que lo cierren y que nadie hable, por favor, para que se me oiga bien. Entonces, aquí en parecidos recomendamos lo mismo. Estos filtros es mejor hacerlos sin filtros para que nos salgan todos los resultados. Y para dar aquí en identidades, y también se tendría que dar aquí en parecidos, para que nos salga el listado de los parecidos y de las identidades. Lo que sí recomendamos es que aquí en combinación de clases se ponga default, porque si salen palabras muy idénticas no se tienen en cuenta las clases. Entonces, al poner default, sí tendría en cuenta las clases para los parecidos. Entonces, para parecidos es conveniente que pongáis aquí default. Entonces, una vez que se dé a identidades y a parecidos, nos saldría el listado con todos los parecidos. Yo ya he sacado el listado previamente para ahorrar tiempo y una vez que se dé a identidades, nos saldrá el listado aquí en selección de oposición. Combinación clases. Este es el listado que nos saldría. Entonces, se puede ver de varias formas. Se puede ver agrupado, que es la mejor manera, ya que te viene debajo del nombre los parecidos y las identidades. El texto que está aquí en verde sería vuestro expediente. Y la información que sale aquí debajo son los parecidos y las identidades que han salido con respecto a este expediente que está aquí arriba en verde. El círculo rojo es para identidades y el cuadrado verde es para los parecidos. Entonces, estos textos, si quisierais seleccionar algunos parecidos y no todos, haciendo doble clic encima, se seleccionan y se pondría en amarillo los que tenemos seleccionados. Entonces, aquí debajo hay unas pestañas. En la de detalle se puede ver la información y ver por qué se ha generado el parecido, ya que tenéis más información del expediente del boletín y vuestro expediente propio. También en productos y servicios se pueden ver los productos y servicios vuestros y los del boletín. Esta pestaña la podéis anclar, por si queréis tenerla permanente, la podéis anclar en este botón que está aquí para tenerla siempre activa. Es que no me entero cómo se activa el boletín porque no he llegado. Ahí en esas... También aquí arriba tenéis los gráficos para ver más información del expediente. Ah, es verdad lo que has dicho de acumular. Claro, es que eso como no lo hago, pues lo he visto ahí, pero tampoco se cree. Eso haciéndolo. En la pestaña de aquí abajo que pone informes, se puede generar un informe. Se puede tanto exportar como PDF para guardar o imprimir, o exportar para mandarlo a un cliente con una carta. Aquí arriba también podéis incluir, si ponéis el tic, podéis en el informe que saquéis, podéis incluir pues el titular del boletín, el titular propio, y tenéis aquí dos opciones. El listado puede ser o únicamente las seleccionadas, como las que he seleccionado yo arriba, o podéis sacar todas. Entonces nos podemos sacar este PDF
que nos saldría este listado para guardar o imprimir. Esto es lo que tú lo sacas de otra manera, pues el mismo formato. Vamos a ver la misma. O se podría exportar y entonces si tenéis la carta creada de la carta de parecido se puede seleccionar y entonces nos saldría todos los parecidos que hemos seleccionado con el expediente para poder mandar. Lo primero que habría que hacer es darle aquí abajo a generar para que se genere y coja la información de cada contacto. Si tuviéramos aquí un correo, le llegaría esta carta por correo y aquí saldría un símbolo de un sobre. Pero en este caso, como no tenemos los correos metidos, nos sale un Word. Entonces, para comprobar la información, se puede pinchar en un ejemplo para ver que esté bien el texto y para ver que esté bien la información. Y una vez se haya comprobado, ya se tendría que enviar. Aquí abajo se podría dar a enviar y ya nos saldría aquí como al lado el tic azul para mandar a los contactos. Claro, pero no vamos a cambiar de momento, ¿no? Creo que no. No tiene pinta de que tuviera muy entusiasmado. Que esto es La a lo mejor pestaña que tenemos al lado, O que estuvieras empezando y tuvieras la base. la pestaña que tenemos al lado es para las patentes. Sí. Si yo tengo una base de datos creada, está todo... Hombre, la base de datos la tenemos completa. No, pero me refiero a direcciones, cartas y demás, eso, cuando empiezas a usarlo, que mola, pero claro, si tiene ahí metido de baño la polca contacto, que muchas cosas hay que actualizar. Se podría dar a imprimir para mandar una carta física si la carta se quiere mandar de forma física en vez de por correo. Están las dos opciones. Eso es mucho de... Entonces, la siguiente pestaña, que es la de invenciones, es para patentes. Las invenciones, el parecido se genera en base a la clasificación. Entonces, se le daría también aquí a la pestaña de buscar y también recomendamos que no se utilicen estos filtros para así poder sacar toda la información completa y no perder nada. Entonces, una vez que se dé a buscar, nos saldría también aquí los parecidos que tengamos con nuestras patentes. El simbolito que saldría aquí sería un triángulo amarillo y lo podríamos ver en esta lista junto a las identidades y los parecidos. La siguiente pestaña son los parecidos por clave. Estas pestañas que tenemos aquí es para hacer la búsqueda todavía más exhaustiva. Entonces, los parecidos por clave se utilizan ya que las denominaciones cortas, a veces el boletín no las puede detectar. Entonces, a veces viene bien, por ejemplo, aquí en el cliente Microsoft, el cliente se elegiría aquí abajo, en este ejemplo, por ejemplo, es de Microsoft, y aquí en denominación de signo distintivo podríamos poner, por ejemplo, la M, y al poner la M, sin ningún tipo de guión, nos busca la palabra esté donde esté, en las denominaciones que nos salgan en los parecidos. Entonces, si queremos que haya un guión bajo delante, el guión bajo delante sirve para que nos salgan siempre los parecidos que tengan que empiecen por la M, pues nos saldrían siempre como un parecido si el cliente quisiera que cualquier palabra que empiece por M le saliera. Si en vez de ponerlo delante pusiéramos el guión bajo detrás, serviría para que cualquier parecido que nos salga que acabe en M, le saldría como parecido a este cliente. Y si pusiéramos el guión bajo delante y detrás, es para que nos salga cualquier parecido que su denominación sea solo la M. Entonces, si algún cliente quisiera que le salga algo en concreto, pues se podría poner aquí y así siempre saldría como parecido, por muy corta que sea la palabra o la letra.
Aquí abajo también se podría excluir algún tipo de modalidad si no se quisiera que esto salieran en todas las modalidades. Y entonces en la siguiente pestaña, el listado, una vez que hayáis puesto una denominación, dándole aquí a buscar, os saldrían las palabras parecidas con respecto a con lo que hayáis puesto aquí. El apartado de cartas ya lo hemos visto, el de configuración. Esta configuración de parecidos es la que sale por defecto. Creemos que es la más óptima ya que te salen los resultados más apropiados, pero si nos gustara esta configuración que sale por defecto, aquí abajo la podríais modificar. Tendréis que tener pinchada la default, que es la que tenemos como por defecto, y aquí abajo podréis, si quisierais que os salgan más... Entonces, el número cuanto más bajo, más parecidos os saldrían, y cuanto más alto, menos parecidos os saldrían. Entonces, esto lo podéis modificar. Este de aquí sería al revés. Y si quisierais crear otras configuraciones, se podrían crear. Podríais crear otras configuraciones para no tener solamente una. Entonces, si nos vamos a contactos, si tuvierais un cliente que quisiera tener muchos parecidos y no quisiera tener el default, podríais ir, una vez que lo hayáis creado aquí, otra configuración con datos más, para que salgan más parecidos, os podéis ir a archivo, en contactos, voy a elegir uno y entonces aquí abajo en boletines se podría pinchar y entonces aquí se podría elegir, si tuvierais otra creada, se podría pinchar aquí para que en vez de salirle default, le salga la otra. Y entonces a este cliente en concreto le saldrían más parecidos, porque la seleccionaríamos aquí en la pestaña de contactos solo para él. También tenemos la opción de excluir boletines, que si pinchamos aquí, si seleccionamos esto, se podrían excluir los boletines que se quisieran para este contacto en concreto. Y se podrían elegir también las incidencias o deseleccionar alguna opción. También se puede hacer esto desde expedientes. Si me voy a la pestaña de expedientes, elegimos este, por ejemplo, y aquí en boletines, para este expediente en concreto, también se podría excluir. Y nos saldría lo mismo, para poder modificarlo o cambiar lo que quisierais. También desde expedientes, y se nos cambiaría y se nos pondría en rojo ya que hemos excluido algún boletín. Algunos expedientes como este, que la denominación es muy larga, si quisiéramos que el parecido, aparte de que nos saliera respecto a esta denominación, si por ejemplo para esta persona fuera muy importante Bliss y quisiera los parecidos que tuvieran que ver con esta denominación en concreto, le podemos dar aquí para tener una palabra adicional y que nos salga un parecido con respecto a las dos. Entonces, si aquí pusiéramos Bliss, se podría guardar y entonces nos buscaría por las dos denominaciones.
Entonces me vuelvo a los boletines. Aquí tenemos la configuración por clase. La combinación que tenemos por defecto es la de default. Esta clase es la que tenemos de por defecto, es clase contra clase. La 1 nos saldría contra la 1, la 2 contra la 2, la 7 contra la 7 y así todas. Entonces, esta clase la podríais modificar o podríais crear otras clases si quisierais. Por ejemplo, voy a crear otra. Si le damos aquí a código y ponemos bit, para un cliente que quisiera en concreto tener algo más específico, pues la guardo aquí. Y entonces, en vez de clase contra clase, si un cliente en concreto me ha pedido que quiere todas clase contra clase, pero a la vez que todas también contra la 35 porque le interesa mucho esta clase, pues podría así ir modificando todas. Y podríais hacer tantas combinaciones de clase como quisierais. Entonces voy cambiando aquí todas y puedo ir seleccionando la clase que quiera. Entonces ya tenemos dos combinaciones de clase. Entonces a la hora de poner un código para hacer unos parecidos, podríais elegir una u otra dependiendo de las clases que os queréis que os comparen. Entonces, esta sería la combinación de clases. Voy a pasar a las palabras eliminables. Luego al final puedo explicar algún apartado en concreto que no se haya entendido muy bien, luego vuelvo y lo explico. Voy a ir al apartado de eliminables y genéricas. Estas palabras, como son muy comunes, no se tendrán en cuenta a veces a la hora de generar los parecidos. Por ejemplo, estas palabras eliminables, que las tenemos aquí por defecto, siempre recomendamos que las reviséis y que miréis las que hay, porque a lo mejor alguna eliminable que no queréis que esté aquí como eliminable y queréis que os salga como parecidos, pues la podréis excluir aquí, la podéis eliminar, o son editables y también podréis incluir palabras dándole a la cruz verde, podréis incluir otras palabras para tenerlas como eliminables. En genéricas pasaría un poco lo mismo, lo que pasa que van por clase. Entonces son palabras que a la hora de generar parecidos tampoco aparecerían, pero van por clases. Entonces, por ejemplo, en la clase 10, una palabra muy común es abdominal. Entonces está aquí para que no salga como parecido, ya que sale mucho. Pero también lo que siempre recomendamos es que se revisen y si alguna no queréis que esté aquí, también se podría quitar dándole aquí o se podrían incluir dándole al más verde. El siguiente apartado de unión de eliminables es parecido al de eliminables, lo que pasa que junta dos palabras en una, porque a veces a la hora de sacar parecidos, cuando te pone, por ejemplo, a la calle, pues a la, como son cortas y las junta y son eliminables, las junta como unión de eliminables. Entonces, como a veces salen parecidos con respecto a esto, para que no salga, los hemos metido también aquí para que no salgan parecidos con estas palabras, que también se pueden modificar, añadir alguna que queráis que no salgan los parecidos o excluir dándole aquí. La siguiente pestaña de sinónimos
es para que os salgan, por ejemplo, si tenéis abajo, pues que a la hora de generar un parecido también os salga down. Y así, si en un parecido, si vosotros tenéis agua y queréis que a una denominación que sea water os salga como parecido, pues tenéis aquí los sinónimos que podéis ir incluyendo, los que queráis, para que os salgan en los parecidos y así hacer la búsqueda de identidades y parecidos más exhaustiva. Aquí abajo se podrían añadir igual o eliminar. Nos faltaría la parte de solicitudes y caducidades. En solicitudes es para sacar un listado tanto de las incidencias que hemos visto previamente, las incidencias que nos han salido de solicitudes y de caducidades se puede sacar un listado. En este caso es el de solicitudes. Aquí tenéis una serie de filtros que podéis modificarlas y si queréis que os salgan pues por clase las distintas solicitudes, podéis darle a buscar para que os salga un listado y así tengáis en un PDF todas juntas las solicitudes que han salido en las incidencias de este boletín. Y se podría hacer igual en caducidades. Podéis sacar un listado con todas las caducidades para tenerlas juntas en un PDF y a través de estos filtros también podéis sacar listados pues con respecto a la modalidad, la clase. Y entonces sería para solicitudes y caducidades. Este sería el apartado de boletines. Y vamos a ir viendo en el chat las preguntas y las dudas que tengáis para ir repasándolas. Buenos días a todos. Soy Paloma otra vez. Jennifer ya ha terminado la sesión y como os comentaba ahora vamos a dar paso a responder las preguntas que habéis ido poniendo en el chat. Entonces, bueno, la primera pregunta que vemos es que si en parecidos por clave siempre hay que dar de alta los parecidos cliente por cliente. Sí, tiene que ser cliente con cliente por cliente para que luego se pueda relacionar ese parecido con el cliente al que pertenece a la hora de sacar listados, etc. La acción de parecidos por clave está en el menú de arriba al lado de invenciones, que os lo estamos mostrando ahora con el ratón. Respecto a la combinación de clases, nosotros damos una por default con el programa, que es clase contra clase, pero obviamente no estáis obligados a usarla. Es decir, nosotros que sabemos que hay alguno de vosotros que tiene sus propias combinaciones de clases, que hay clientes que comparan clase contra clase más todas contra la 35. Nosotros damos la default, pero esa default la podéis tanto editar o como crearos otra diferente que queráis usar vosotros para realizar el tema de los parecidos. Respecto a
a no vigilar algunos expedientes en el boletín, como os ha explicado Jennifer, se puede hacer tanto a nivel de cliente como de expediente. Si esos boletines los restringís en la ficha del cliente, se restringirán todos los expedientes que pertenezcan a ese cliente, mientras que si esa restricción la hacéis desde el expediente, solo va a afectar a ese expediente en concreto. Respecto a las palabras eliminables o genéricas, perdonad que es que voy a la vez leyendo vuestras dudas. Respecto a las palabras eliminables o genéricas, las que estén en el listado no se van a tener en cuenta para generar los parecidos, a no ser que sea una identidad al 100%. Es decir, si vosotros tenéis una marca que es perro, y la palabra eliminable es perro también, esa identidad sí que os la va a dar por seguridad. Pero si vuestra identidad ya es perro azul, por ejemplo, la palabra perro la va a descartar. Por lo que siempre recomendamos que tanto las palabras genéricas como eliminables las repasáis cuando tengáis tiempo, y como es un listado totalmente editable, cualquiera que os parezca que a vosotros sí que os puede interesar, la podéis eliminar del listado o incluir las vuestras propias. Respecto a las incidencias, para llegar a los textos que ya hemos tenido que crear previamente en cartas, lo único que hay que hacer es marcar la opción exportar automáticamente a los textos, y una vez nos salga el listado ya se nos exportarán para mandarlos automáticamente al cliente. Vale, estoy viendo una pregunta que es: cuando cierro el boletín siempre me sale sin completar. ¿Por qué? Esto es porque los boletines los tenéis que cerrar cuando acabéis de trabajar con ellos. Si vemos aquí en activar cómo funciona el boletín, veis que podemos trabajar con incidencias, identidades, parecidos e invenciones. Si, por ejemplo, hay alguno de vuestros despachos que no trabajéis con invenciones y no tengáis la necesidad de utilizar ese apartado, esto se va a quedar como si no estuviera realizado y por eso sale cerrado sin completar, porque hay alguna de estas 4 opciones que no habéis realizado. Si no realizaseis incidencias y todo lo demás sí, os pasaría igual. Es decir, para que os salga cerrado completo, tendréis que hacer las 4 opciones. Si vosotros no tenéis la necesidad de hacer invenciones, no hay ningún problema. Es simplemente un mensaje de aviso por si a algún usuario se le ha quedado algo, pero si vosotros no tenéis esa necesidad, no tiene importancia que se os cierre sin completar. Vale, otra pregunta que estoy viendo es cómo se haría una combinación de clases que hiciera clase contra clase y además contra la 35 a la vez, sin tener que pasar 2 veces el boletín, ya que actualmente esta persona lo quiere, que nos pregunta, Cristina, lo quiere hacer así. Cristina, sería tan fácil como irnos a combinación de clases y sobre la default mismo, podrías ir editándola, es decir, la 1 contra la 1 y marcar la 35, la 2 contra la 2 y contra la 35, 3 contra 3 contra 35 y así sucesivamente con todas las clases. Una vez tengas esto editado de la forma que tú quieres, al ir a hacer la búsqueda de parecidos, con poner aquí la combinación de clases default, que es la que tú has editado, ya te compararía clase contra clase y todas contra la 35.
Las invenciones podéis sacar listados también si queréis por cliente. Podéis utilizar este filtro y, por ejemplo, sacar solo las de un cliente específico. Actualmente los parecidos por clave no se podrían asociar a las cartas porque no salen en selección de posiciones, simplemente como es por cliente se nos generaría un listado y ese listado se lo podríamos enviar al cliente, pero nos lo apuntamos como sugerencia y estudiaremos en caso de que os interesase que fuese así. Vale, veo que algunos tenéis, os han quedado algunas dudas de los parecidos por clave. Simplemente sirve para palabras importantes que tengáis vosotros. Sobre todo es muy útil para denominaciones cortas y los guiones simplemente son para hacer las búsquedas más exhaustivas. Es decir, si nosotros tenemos una palabra que es Madrid, por ejemplo, y la ponemos sin guiones, la búsqueda nos va a dar el resultado de cualquier denominación que contenga Madrid, ¿vale? Cualquiera. Y esté la palabra Madrid al principio, al final, da igual, nos va a dar todos los resultados. Si nosotros ponemos un guión bajo detrás de Madrid, es porque le estamos pidiendo al programa que nos dé solo las denominaciones que terminen por Madrid. Si ponemos un guión delante de Madrid, le estamos pidiendo al programa que nos dé solo las palabras que comiencen por Madrid. Solo las que empiecen, las que terminen no nos interesan. Y si Madrid la ponemos entre dos guiones bajos, tanto delante como detrás, le estamos pidiendo al programa que solo nos dé la denominación Madrid. Ni que empiece ni termine, solo Madrid. Para eso servirían los guiones, es para hacer un poco más exhaustiva la búsqueda. Respecto a las palabras sinónimas, tal y como veis el listado que nos sale a nosotros, nosotros lo damos ya así por defecto, ¿vale? Entonces solemos dar la palabra en español y la palabra en inglés en todas estas palabras. Luego vosotros, si veis que falta alguna o os interesaría alguna más, lo podéis editar y añadir alguna más. Luego tengo otra pregunta que es, en el boletín de marcas de la Unión Europea se pueden sacar listados de solicitudes por código postal. En principio, bueno, se pueden sacar por provincia, que si lo vemos aquí, es por provincia que quizá os ayude. Si de todas maneras ya sabéis que estamos abiertos a sugerencias, entonces cualquier sugerencia que podáis tener a raíz de esta formación de boletines nos podéis mandar un email tanto a Jennifer o a mí y las estudiaremos todas. Luego David me pregunta, me comenta que le salen muchos parecidos, un listado de parecidos muy grandes. Entonces, bueno, David, como cada despacho sois
diferentes, por decirlo de alguna manera, a algunos les gusta que salgan muchos, parecidos a otros pocos, eso ya nosotros os podemos aconsejar o si quieres podemos quedar un día online para ver qué configuración tenéis y os podemos guiar un poco para que quizá os salga un listado un poco más pequeño o podemos repasar las palabras genéricas eliminables, etcétera. Entonces, si eso ya, si os parece, a nivel personal, lo hacemos un día y vemos, no nos aventuramos nosotros a decir lo tenéis que hacer así o no, porque es algo personal vuestro, vosotros conocéis a vuestros clientes mejor que nadie, pero sí que os podemos echar una mano, por lo menos guiar un poco. Entonces, si quieres a lo largo de esta mañana o mañana llamarnos, lo podemos ver. Luego me están haciendo una pregunta respecto a los genéricos y eliminables, que si como palabra clave en una denominación se incluyese una palabra eliminable, pasaría lo mismo. O sea, el boletín va a tener en cuenta las dos denominaciones para hacer la búsqueda. Si la palabra eliminable es exactamente una identidad, la va a dar como parecido. Pero si ya tiene algo más, no. Yo siempre aconsejaría que en caso de duda, siempre es mejor que las palabras eliminables que creéis que a vosotros sí que os sirven, las eliminéis del listado. Otra usuaria me pregunta, bueno, me comenta que la combinación de clases a ella no le aparece la default, que sí es relevante. Eso puede ser porque nosotros lo damos con el programa, pero puede ser que a lo largo de los años algún usuario la haya eliminado o le haya cambiado el nombre. Si vosotros tenéis una configuración de clases que os sirve, que está bien planteada, no tendría importancia. Lo que sí que es importante es que para el tema de parecidos uséis siempre una combinación de clases, sea cual sea, porque si no, el listado de parecidos puede ser muy grande. Y siempre, si no tenéis otra combinación de otra configuración, sí que sería importante usar la default, que es otra pregunta que me están haciendo. Por lo menos una combinación de clases siempre hay que usar, porque para las identidades que son palabras idénticas o muy parecidas, no se van a tener en cuenta las clases. Pero para los parecidos, como son marcas que se parecen un poco o que quizá hay alguna que se parece muy poco, sí que es conveniente usar una porque si no tiene en cuenta las clases, el nivel de parecidos que salga va a ser enorme. Entonces, para vosotros va a ser un trabajo de más. Luego me están preguntando, perdonad si me estoy saltando una pregunta, pero intentaré contestarlas todas. Me están preguntando ahora que en el listado de marca agrupado no sale el número de la marca. No sale a primera vista, pero si os vais a... Perdonad. Si nos vamos al listado de selección de posiciones y nos ponemos encima de la marca que nos interese, ahí nos sale tanto el número del expediente propio como del expediente publicado en el boletín. De todas maneras, lo que os comentaba, si vosotros os gustaría más que saliese aquí porque lo vieseis más claro, pues mandárnoslo como sugerencia y lo estudiaremos.
Respecto al informe en PDF, lo voy a mirar y a ver si os podemos añadir ese campo, porque en principio en los informes no habría ningún problema en configurarlos. Hay varias personas que veo que están diciendo si podemos volver a explicar la configuración, entonces voy a volver a explicarla. Vale, nosotros como la combinación de clases, palabras eliminables, etcétera, damos una configuración por defecto. Creemos que es bastante acertada, es verdad que da parecidos de más, pero creemos que siempre es mejor que se den parecidos de más que de menos. Esta parametrización que hay aquí primero sería a nivel de identidad. Significaría el número de caracteres que el programa dará como identidad a todas aquellas denominaciones coincidan en los primeros, en este caso, cinco letras, ¿vale? Y estos serían los parámetros a nivel de parecido. Cuando coincidan 4 por el principio, cuando coincidan 4 por el final y cuando coincidan 6 en el interior. Y esto es la palabra, las letras mínimas que tiene que tener una palabra para que nos la dé como parecido si es idéntica salvo por una letra. Como tal dice aquí, trocas o trolas, ¿vale? Pues esta nos la daría como parecido porque es idéntica menos por una sola letra. Nosotros damos esta combinación de clases que vosotros la podéis editar, pero hay que tener... Digamos que hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Nosotros os podemos guiar un poco, etcétera. Podéis cambiar esta configuración de clases por default que os damos nosotros o podéis crear diferentes combinaciones de clases dándole aquí al más. Por ejemplo, creamos una combinación de clases especial. Imaginar que vosotros tenéis un cliente que le da mucha importancia a los parecidos, mucho más que el resto de vuestros clientes. Para él podéis crear una combinación de clases especial para que a él le salgan muchos más parecidos que al resto de clientes. Para que os salgan más parecidos hay que bajar los parámetros. Cuantos más bajos estén, más parecidos os van a dar, ¿vale? Y viceversa, cuanto más altos estén, menos parecidos. Menos este que va al revés. Este es como, para que os hagáis una idea, el programa hace digamos, una operación matemática en la que si una denominación es muy larga, calcula el número de palabras que tenga para decirte, o sea, para el programa decidir si merece la pena dar ese parecido o no con una denominación tan larga. Entonces esto iría al contrario, cuando más lo subamos, más parecidos nos va a dar. Pues ahora mismo tendríamos creado una combinación de clases con los parámetros más bajos posibles. Entonces a este cliente que se lo queramos asignar le saldrían muchísimos parecidos. Como bien os ha explicado Jennifer antes, el programa va a coger siempre la combinación de clases por default. Pero nosotros a un cliente en concreto le podemos asignar una configuración especial para él. Esto se haría desde la ficha de contacto de este cliente, desde el apartado que hay aquí en la pantalla general, boletines. Aquí le podríamos incluir la configuración especial.
cerraríamos, se nos marcaría en rojo para que nosotros detectemos que este cliente tiene algo especial y entonces ya solo para ese cliente se usaría esa combinación especial. Entonces, si luego vosotros queréis tener una combinación, queréis crear otra combinación, pero a nivel de todos vuestros clientes, tendréis que editarlo sobre la default. Vale, espero que os haya quedado claro con esta segunda explicación. Si no es así, por favor, volver a escribir y vuelvo a explicar si tenéis alguna duda. También me están preguntando cómo poner en el lado derecho de la selección de posiciones los gráficos. Vale. Aquí nosotros los tenemos anclado porque tal como los productos y servicios también los podéis anclar, pero normalmente a vosotros me imagino que os saldrá así. Entonces, simplemente para que os salgan, por si os resulta más útil para hacer la selección de parecidos, ampliamos, bueno, damos a esta casilla y lo podemos anclar con el símbolo de la chincheta. Y entonces ya se nos quedaría anclado y ya nos saldría siempre. A día de hoy, bueno, para el resto me están preguntando si se puede excluir un genérico o un eliminable solo para un expediente concreto o un cliente en concreto. A día de hoy, no. Es a nivel general de boletines. Y bueno, también es importante que sepáis que los genéricos y los eliminables se aplican tanto al boletín comunitario como al español. Y a día de hoy no se podría aplicar solo a un expediente en concreto, pero bueno, es una buena idea que nos apuntamos también. No sé si me he dejado alguna pregunta que me hayáis hecho. No sé si tenéis alguna duda más. Por favor, escribir o si queréis, no sé, como vamos quedando menos, si queréis abrir vuestros micrófonos, como queráis. Sí, nosotros con estos cursos, para que lo sepáis, vamos a seguir, creo que ya seguiremos a partir de septiembre, porque ya sabéis que el verano es un poco complicado, pero también nos gustaría recibir vuestras sugerencias. Como ha sido el primer curso, ha habido algún fallo de sonido al principio, bueno, estas cosas suelen pasar. Entonces, cualquier sugerencia que tengáis de mejora de este curso o cualquier tema que os interese que tocásemos, pues os agradeceríamos que nos la mandaseis. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Voy a los que os estáis yendo y bueno, hay alguna duda más, así que voy a seguir respondiendo. Lidia me pregunta que por qué recomendáis el listado por agrupado. Yo lo hago por todos y así me salen los clientes. Bueno, nosotros es simplemente una recomendación. Es el último listado la última forma de listado que incluimos y creemos que es más cómodo, que es más visual. Pero obviamente eso ya está en vuestra mano. Por ese motivo no hemos quitado el otro, es decir, incluimos lo que nosotros pensábamos que era una mejora, pero hemos dejado también la forma antigua de hacerlo para que seáis vosotros los que decidáis qué es lo que os resulta más cómodo.
Luego Paola me está preguntando si puedo volver a explicar qué tenemos que hacer una vez que tengamos ya los parecidos en el listado. Sí, Sandra, en ningún momento quitaremos la manera antigua del listado de parecidos. Voy a seguir. Paola me decía que qué podíamos hacer, qué teníamos que hacer al tener ya el listado de parecidos. Entonces lo voy a volver a explicar. Nosotros ya tenemos aquí la selección de parecidos y de identidades. Entonces, estamos en el listado agrupado. La denominación que sale en verde sería la nuestra propia y la que sale en azul serían los parecidos que ha encontrado el programa. Simplemente para hacer nuestra propia selección, ya que sois vosotros los que mejor conocéis a vuestros clientes, simplemente deberíais hacer doble clic sobre las que os interesase comunicar. Y como veis, las que vayamos seleccionando se van marcando en amarillo. Una vez tengamos hecha esta selección, porque ya hayamos repasado todo el listado que nos ha salido, podemos irnos al menú de aquí abajo, dar a la pestaña de informes y aquí tenemos dos opciones. Podemos sacar un listado, pues aquí tenéis varias opciones, incluir el titular de boletín, incluir el titular propio, incluir observaciones, tenéis diferentes opciones. Y podemos sacar un listado de únicamente las denominaciones que hemos seleccionado o podemos sacar un listado de todas. Y luego, aparte de sacar el listado, lo que podemos hacer, que es muy cómodo, que si no lo usáis, yo sobre todo a nivel de boletines lo suelo recomendar muchísimo, es utilizar las cartas de APIGES. Vosotros en las cartas de APIGES podéis dar de alta todas las comunicaciones que usáis para comunicaros con vuestros clientes. Entonces, podéis crearos una carta especial que si en algún momento o alguno de vosotros no sabe cómo hacerlo, os podemos ayudar. Podéis crear una carta para el envío de parecidos. Estas cartas se van a generar en base a textos fijos que no van a cambiar y en base a variables que son las que se van a alimentar automáticamente de los datos de cada cliente y de cada expediente. Entonces, se van a poder mandar envíos masivos de comunicaciones, pero a cada cliente le va a llegar personalizado. Lo único que tendríamos que hacer sería seleccionar la carta que queremos para este caso y generarla. Ahora mismo las cartas se están alimentando de la información. Aquí se nos generan en Word porque en este caso no tenemos en la ficha de este cliente guardados los emails. Entonces el programa entiende que a este cliente no le queremos mandar email, sino que le queremos mandar comunicaciones por carta. Si tuviéramos guardado el email, se nos generaría en vez de un Word, un email que le llegaría automáticamente al cliente como si fuera un email normal. Entonces, una vez generadas las cartas, si abrimos cualquiera, vemos que ha cogido automáticamente los datos de la empresa, la fecha de hoy y que a base de las variables también ha cogido automáticamente los datos de cada expediente. Y nada, una vez comprobemos estas cartas antes de enviarlas, las podríamos editar en caso de que fuera necesario y ya simplemente sería darle a enviar. Y esto más o menos es todo. Bueno, es posible que si tenéis varias denominaciones pero diferentes números de expediente, os salga varias veces la misma denominación porque el programa entiende que aunque tenga la misma denominación son expedientes diferentes. No sé si tenéis alguna duda más, si se me ha quedado alguna por resolver. Nos quedamos un rato, tanto Jennifer como yo, esperando por si queréis, si tenéis alguna
alguna pregunta más o os ha quedado alguna duda. Muchas gracias a todos por la asistencia. Esperamos que os haya servido de ayuda.